sobre el ciclo de José, que es el último de los ciclos que nos faltan, que comienza en el capítulo 37. Recordemos que los ciclos se entrecruzan, o sea, no se delimitan exactamente, sino que se van entrecruzando. El ciclo de Jacob y el de José se van a unir, tanto porque Jacob comienza al inicio del ciclo de José, como porque Jacob termina al final del ciclo de José con la bendición del capítulo 49. Que bien esa sola bendición sería un tema interesantísimo de estudio sobre el ciclo de José, la bendición a los hijos de Jacob y cómo eso se va a extender hacia las futuras generaciones. Entonces, nosotros vamos a ver que el ciclo de José comienza en 37 y termina en el capítulo 50, que es al final del libro, cuando ya aparece la muerte de José. En el capítulo 50, versículo 26 dice: José murió a los 110 años, lo embalsamaron y lo depositaron en un sarcófago en Egipto. Capítulo 50, versículo 26. Desde el 22 relata la muerte de José. Entonces, la historia comienza así. Vamos a leer la primera parte del ciclo y que comienza en 37:1. Estoy leyendo en la Biblia, en la versión hispanoamericana. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, la tierra donde su padre había residido de manera itinerante. Este tema de los itinerarios también es importante en los ciclos, que los patriarcas aparecen como extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa esa parte de ser extranjero y peregrino? Acuérdense que Hebreos usa la categoría de extranjero y peregrino como una categoría del reino de Dios, que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Y no solamente lo usa la carta a los hebreos, sino que el Nuevo Testamento, por ejemplo, Primera de Pedro, habla de que a los expatriados, de que el creyente es extranjero y peregrino en esta tierra, como una categoría que apunta hacia lo temporal de este mundo presente y lo eterno de la ciudad que se está esperando. José tenía 17 años y apacentaba el ganado con sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, concubinas de su padre. El joven solía llevar a su padre noticias del mal comportamiento de sus hermanos. Este es uno de los puntos donde comienza el conflicto entre hermanos. Varios ejes de la ruptura de la fraternidad. La mala vida que llevaban los hermanos de José. Porque José no hizo mal nunca cuando fue a informarle al papá sobre la mala actitud de ellos, porque él estaba diciendo la verdad. Sí, estaba denunciando delante de su padre el pecado de sus hermanos. Israel quería a José más que a otros hijos. Esto sí ya es claramente una conducta pecaminosa por parte del patriarca. No solo quería más a José, sino que además mostraba abiertamente la preferencia hacia ese hijo, de tal forma que era muy evidente para los otros hermanos de José tal preferencia. En uno de los puntos que vamos a ver es el tema del vestido. Ya, sus hermanos vestían como lo que eran, como jornaleros y trabajadores. Sin embargo, a José se le da un vestido que era propio casi que de la realeza, donde el padre hace una clara distinción entre los hijos. Acuérdense que en el mundo de la Biblia, el vestido tiene mucho que ver con la honra y con la posición social. Entonces, distinguir a uno de sus hijos con un vestido diferente al resto ya era un mensaje pues muy claro en esa cultura, donde contrario a todas las costumbres, el padre estaba honrando de una forma, digamos, muy visible al hijo menor sobre el resto de los hijos. Y esa preferencia sin duda que fue notoria en toda la vida del patriarca.
tan evidente que generó un profundo odio en los hermanos de José contra él. Humanamente se podría mirar eso como algo ya que José estaba en su vejez, ya estaba casi choncho, digamos, entre comillas. No sé. Digamos que el texto explica una de las razones por las cuales se da esa preferencia. Y realmente son dos de los aspectos. Uno, José era el hijo de la esposa amada, ¿se acuerdan? Y además era el hijo de la vejez del patriarca. Entonces, esos dos eventos generaron una actitud de marcada preferencia por ese hijo frente a los demás. Situación que origina un choque entre los hermanos. Entonces, miren que la narrativa no siempre no se expresa en términos conceptuales, pero cuando resalta algún rasgo de carácter, o es para que ese rasgo sea imitado o para que ese rasgo sea rechazado. Como cuando en el Nuevo Testamento se pone un rasgo muy marcado de hipocresía en el fariseísmo, es para que todo el mundo rechace ese aspecto del fariseísmo. Cuando acá se muestran las falencias del carácter de los patriarcas, obviamente no es para que eso se imite, sino para que cualquier padre tome el ejemplo de ver cuáles son los conflictos que puede ocasionar en una familia que el padre tenga una marcada preferencia por uno de los hijos. Entonces decía, Israel quería a José más que a sus otros hijos, versículo 3, porque lo había tenido cuando ya era anciano y mandó que le hicieran una túnica de colores. Entonces fíjense que el texto dice, lo quería más y mandó que le hicieran una túnica de colores. O sea, la expresión de esa preferencia fue el vestido, que él distinguía a ese hijo de todos los hijos. Sus hermanos, al darse cuenta de que era él el preferido de su padre, empezaron a odiarlo. No sé cómo dicen otras versiones. Lo aborrecían o lo odiaban, en fin. Y a hablarle con malos modos. Un día, aquí también vemos la imprudencia de un joven. En el ciclo dice que José tenía 17 años, cuando comienza el ciclo de José. Yo quiero que noten esa parte porque uno de los ejes de la vida de José fue la sabiduría que Dios le dio. ¿Se acuerdan cuando Faraón al final va a decir, qué hombre hay prudente, sabio, que pueda? Ahí no sale José diciendo yo, sino que dice José, coloque el Faraón a alguien con estas características para que haga lo que sea necesario. No se autopostula, ya es un hombre sensato y moderado y consciente de las realidades. A los 17 años no lo era. ¿Cuándo lo fue? Cuando pasó por la venta, por la esclavitud, por una cárcel injusta, en fin, todo el proceso, por la tentación y por el sufrimiento. Al final de ese ciclo es donde José ya es un hombre reposado. Miren que esto marca el inicio y el fin. El fin del ciclo de José es el cumplimiento de los sueños de José. Cuando ya termina la vida de José, se cumplen estos sueños. Usted va a ver que dice, y un día José tuvo un sueño, donde nota uno la imprudencia, y se lo contó a sus hermanos. De por sí que los hermanos ya no le tenían como muy alta estima. Y sale José y les cuenta el sueño. Piensa uno, pero cuando ya hay un conflicto de esa naturaleza, el llamado es a la prudencia en esa situación. Realmente yo creo que era muy difícil que José no se diera cuenta, porque incluso miren lo que dice, sus hermanos ya no le hablaban pacíficamente, o sea, ya había un comportamiento hostil de parte de los hermanos hacia José. Por lo menos tenía que preguntarse, bueno, ¿aquí qué pasa? Mis hermanos me están tratando de una forma que no es como muy amorosa, que digamos. Pero
Pero fíjense que a esa edad no era que fuera tan inocente. Ya 17 años tiene, digamos que sí hay una inmadurez, pero de todos modos, José era ya consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Él entendía lo que significaba esa túnica. Y miren lo que sigue diciendo. Con lo cual les aumentó el odio que le tenían. Y les dijo, escuchen lo que he soñado. Nos encontrábamos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se colocaron alrededor y se inclinaron ante la mía. El sueño era tan claro que no se necesitaba mayor interpretación. De hecho, todos los hermanos entendieron, y cuando más adelante vemos que se lo cuentan al padre, el padre enseguida también entendió. Tú estás diciendo que nosotros nos vamos a arrodillar delante de ti. El micrófono, Juanqui, el otro micrófono para que de pronto quede grabado la... Entonces, miren que José tiene el primer sueño y sus hermanos le respondieron, ¿quieres decir tú que vas a ser nuestro rey y que vas a dominarnos? ¿Cómo dice Reina Valera? En el versículo 8 del 36. Reinarás tú sobre nosotros. Y después, bueno, y ese es, y el odio que tenían iba en aumento debido a los sueños que les contaba. Tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño. En él veía que el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban ante mí. Cuando José se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Sí ven? Diciéndole, ¿qué significa este sueño? ¿Acaso tu madre, la luna, tus hermanos, las 10 espigas, y yo mismo, el sol, tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Un hombre ya sabio diría, ¿qué significará esto realmente? ¿Qué quieren decir esos sueños? Giovanni. Quisiera que me ayudara con esto. Ellos entienden el sueño porque el sueño, como dice usted, no meritaba, la interpretación era fehaciente, se veía. Pero ahora mi inquietud es esta, si el mismo Jacob ya había tenido la experiencia de la escalera, cuando esto sucede, ya ha tenido la experiencia, una experiencia como la de la escalera. Mi pregunta es, ¿por qué se le hizo extraño a Jacob esta experiencia de José? ¿Por qué ese escepticismo? Y además, mi otra pregunta sería, ¿cómo era el tema de los sueños en la tradición judía? ¿Qué antecedente había acerca de eso? Porque Jacob, como nieto de Abraham, es decir, ¿qué había en torno a eso? ¿Y por qué? Y si había algo en torno a eso, si ya había una tradición en torno a eso, algo, es decir, algún concepto sobre eso, ¿por qué Jacob se manifiesta de esa manera? Es que lo que yo alcanzo a pensar es que incluso Jacob no alcanza a ver el significado escatológico que el sueño tendría. Pero, no sé cómo traduce en Reina Valera el versículo 11, porque ustedes se acuerdan cuando el ángel aparece a María y le da la profecía, dice que María meditaba eso en su corazón, o sea, es la misma palabra y es significativo porque
de alguna forma el patriarca sí entendía que ahí había algo misterioso y profético, pero no alcanzaba a vislumbrar cómo era posible que eso llegara a su cumplimiento. Y de hecho ahí queda como el suspenso. ¿Cuándo se resuelve el suspenso? Cuando por una forma tan intrincada José termina siendo el segundo del faraón. ¿Quién se podría imaginar ese evento? Un muchacho de una tribu nómada, de un país desconocido que realmente no tenía ninguna influencia o ningún, digamos, ¿qué sería? Aspiración social, no era un grupo élite, no era nada, o sea, era un hijo de un pastor itinerante en una tierra. Nadie podría imaginarse que ese muchacho iba a terminar siendo el segundo hombre más poderoso del mundo en su época. O sea, Pero exactamente dentro del decreto de Dios está establecido que eso sucediera de la forma como fue relatado, como es relatado en las Escrituras, para que se cumpliese. para que se cumpliese lo que ya Dios había ordenado. Entonces, miren cómo se van viendo algunos aspectos significativos. Entonces, José, el ciclo inicia con las generaciones de Jacob. El ciclo muestra también una trama de los sueños. Note las similitudes. 2 sueños de José. El sueño del faraón se repite 2 veces. Los coperos tienen cada uno un sueño, 2 sueños. 2 sueños de José, 2 sueños del faraón, 2 sueños de los coperos. Entonces, hay ciertas tramas. La trama de la envidia, también de los hermanos, y toda la trama de la envidia entre la intriga de la casa del faraón. Y el eje de la reconciliación, que es muy marcado en todos los ciclos de los patriarcas, pero sobre todo en este. La venta. Miren que la intención es matarlo, pero después lo vendieron. En el capítulo 37, versículo el 28 dice, y cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, sacaron a José del aljibe y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Ahí hay una semejanza o podemos ir viendo la cristología del texto. José es vendido por sus hermanos, el Señor es vendido por uno también de sus discípulos. José termina siendo rey, se ve la realeza de nuestro Señor. José perdona, el Señor después de haber sido vendido y sufrir la cruz, perdona. Entonces uno va viendo muchos paralelos, quizás es en el ciclo que más se ven esos paralelos con mayor claridad, o sea, con mayor nitidez, sin hacer mucho esfuerzo. Cómo este ciclo apunta claramente a la vida y obra de nuestro Señor. Entonces, la lectura del ciclo nos da varias unidades. Por los sueños de José, que ya leímos, los 2 sueños de los funcionarios del faraón, que José interpreta. ¿Se da cuenta? Ahora José tiene la capacidad de entender el significado de esos sueños. O sea que José se ubica también dentro de una tradición de la sabiduría. Pero José entiende que no es una sabiduría que le pertenece a él. Cuando el faraón le pregunta por el significado de los sueños, José es muy claro en responder, dice, solo Dios sabe el designio de lo que va a pasar y Él es el que da el conocimiento de eso. Entonces, en eso que vemos, soberanía, providencia. Soberanía porque Dios es el que decretó la hambruna y es el que sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él así lo había determinado.
Pero en medio de esa soberanía hay una providencia. José estaba en el lugar preciso, en el tiempo preciso, para que el pueblo pudiera sobrevivir. De tal forma que José provee para la vida del pueblo, así como el Señor provee para la vida del pueblo. O sea, las analogías son muy, muy claras. Al final de la vida está la sabiduría de José, que es una sabiduría que Dios le dio. José es consciente ya de eso, de que él no es por la inteligencia innata que él tiene, que terminó siendo el segundo del faraón, sino por la sabiduría que Dios le concedió. El tema de la carestía se presenta también en el ciclo de Abraham. Hay hambruna, Abraham tiene que trasladarse. En este caso también hay hambruna y el pueblo tiene que trasladarse. Pero miren cómo esa carestía hace que se unan dos escenarios distantes. Acá supuestamente está el patriarca pensando que su hijo fue devorado por animales salvajes y están sus hermanos que sabían lo que realmente había pasado. Y acá estaba José viviendo una vida que nadie sabía, que ningún familiar sabía. Hasta en este momento la familia está separada y hay un hijo que el padre considera muerto, pero que realmente está viviendo todo el tipo de proceso. Por la hambruna se da el reencuentro, pero fíjense que se da un viaje de ida, un viaje de vuelta y un viaje de regreso donde ya regresa el pueblo como tal. Entonces, el tema de los viajes de los hermanos sirve de enlace entre ambos escenarios. 2 veces la mujer de Potifar intenta seducir a José. ¿Y queda con qué? Con la túnica en la mano. ¿Y los hermanos quedaron con qué? Con la túnica en la mano. Son significativos esos signos. Y el Señor en su muerte es despojado de su túnica. O sea, la tipología es muy, muy evidente, donde José termina en ambas situaciones. Cuando supuestamente muere, dejando la túnica, y cuando es tentado, dejando la túnica. Y curiosamente que en esas dos oportunidades José es desvestido y después al final es vestido con las vestiduras del faraón. Eso es bien significativo en todo ese ciclo. En esas evocaciones es donde uno ve la tipología y la simbología bíblica. En esos pequeños detalles que si uno va viendo tienen mucho contenido en el Nuevo Testamento. Ahí uno ve también, o puede ver uno, el carácter teológico de la narración. Entonces, miren que el ejercicio que estamos haciendo hoy con José es el ejercicio que usted debería hacer con su análisis del ciclo. La estructura literaria, hombre, ¿por qué esto se repite? ¿Por qué esto sí? ¿Cuál es cómo engrana esto? Y cómo apunta hacia el Nuevo Testamento. En la narración hay una teología, pero usted tiene primero que descubrir cómo se estructuró la narración para que usted pueda ver la teología del autor. También lo pueden hacer en grupo, pero ahora al final lo podemos discutir. Eso no, porque la idea es que la persona haga este análisis. Cuando yo he hecho mi análisis literario, entonces yo voy a ver, ¿por qué se repite esto de los sueños aquí, aquí y acá? ¿Por qué se repite esto de la túnica aquí, aquí y acá? Eso nos da el eje teológico que el autor nos quiere ir resaltando. Así es como se construye la teología en las narrativas. Y esa misma forma de leer nos da ilustración para leer el Nuevo Testamento. Entonces, en el ciclo de José, el hermano Pájaro iba a... llama la atención que cuando la situación de la mujer de Potifar, José tuvo una oportunidad para darle golpe de estado a este señor, para aprovecharse de la mujer y lo que tenía. Sin embargo, él tenía claro su papel.
y se sometió más al temor de Dios. Y cuando llega a ser el segundo en Egipto, con toda la facultad que Dios le dio, ha podido también pensar en ser el primero. Sin embargo, él entendió que hasta ahí lo llevó Dios. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando él va preso, yo pienso que Dios quería que él viviera esa experiencia. Lo más difícil del humano es tratar al ser humano, y más cuando se trata de un colectivo. Y si es la población carcelaria, peor. Pero resulta que José luego, cuando llegara a ser el segundo hombre, tenía que manejar la situación crítica económica de Egipto. Y resulta que a él fue quien le tocó enfrentar la demanda de la gente cuando ya se dio el tiempo de las vacas flacas, y él fue el que manejó la situación. Entonces Dios le permitió desde la cárcel aprender a tratar al ser humano. Y luego se reflejó cuando ya fue el segundo La hombre. sabiduría. Por eso él decía, uno de los ejes que usted puede escoger para desarrollar el ciclo de José es la de la sabiduría de José. Y la sabiduría de José está relacionada con otro aspecto, que es cómo este hombre afrontó la tentación. Porque en la vida de José hay dos tentaciones. La de la tentación sexual, pero también la tentación del poder y la de la venganza. Porque acuérdense que se cumplió el sueño de José, y José reinó literalmente sobre sus hermanos, los mismos que lo tiraron al pozo, que lo vendieron y que planearon matarlo. Entonces José tuvo el poder para decretar la muerte de todos, absolutamente todos los que él le placiera, y Faraón ni siquiera preguntaría por qué. Problema de José. O sea, estamos hablando de una persona que tuvo acuérdense que en esa época no era ni democracia, ni derechos humanos, ni nada de eso. No, que por qué los mató. ¿Quién le preguntó a Herodes por qué mató a todos los niños que mató? Nadie. Y el que preguntara cómo le iba, sin cabeza también. Nadie dijo absolutamente nada. ¿Qué hubiera sucedido si José hubiera mandado a decapitar a sus hermanos? Nada. A sus hermanos y a toda su familia y todos sus hijos, si él hubiera querido, absolutamente nada. Entonces, la tentación de la venganza, de conservar el odio en su corazón, se le muestra la alternativa clara del perdón y del uso sabio y responsable del poder, que piensa realmente en el bienestar de un pueblo antes que en sus deseos personales de. Desde el principio de la narración hay una teología donde se dice que Dios estaba con José. En el versículo 36, por ejemplo, el versículo 39, por ejemplo, dice: los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allí lo vendieron a un egipcio llamado Potifar, hombre de confianza del faraón y jefe de la guardia real. El Señor estaba con José, así que todo lo que emprendía prosperaba, y José fue llevado a la casa de su amo el egipcio. Y así sigue diciendo en varios aspectos del relato. Cuando va a la cárcel también dice: y el Señor estaba con José. Y cuando llega delante del faraón, José dice: el Señor es el que da la sabiduría. Cuando se presenta frente a los servidores del faraón que están presos, dice: el Señor es el que. Entonces hay una teología muy visible de que Dios está con José. José logra ver eso en el capítulo 45, versículo 7, donde dice: por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarlos. Mire el eje de la salvación aquí. Dios envió a José, Dios envió a Jesús para salvarlos. Un eje redentor. De modo admirable y asegurar su supervivencia sobre la tierra.
Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. José reinterpreta la historia, no negando la influencia o las causas secundarias, ni negando la maldad del corazón de sus hermanos, sino reconociendo que más allá del mal deseo humano está la soberanía y providencia de Dios. Entonces ese es un eje que usted puede trabajar sobre el eje de José. Dios estaba con José, pero eso no lo eximió de la cárcel. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con José, pero eso no lo eximió de una acusación injusta y de un carcelazo sin sentido. Y entonces vemos cómo en el sufrimiento Dios estaba con José, pero es claro que ese sufrimiento era necesario para que aquel joven imprudente, con ínfula de pronto de superioridad, yo soy mejor que mis hermanos, yo soy el chacho de la película, a la final mi papá me va a dejar toda la herencia a mí y ustedes van a... Al final uno ve un hombre completamente diferente cuando realmente tiene poder de vida o muerte en sus manos. ¿Usted se imagina que eso hubiera sucedido con la misma actitud de José al inicio de su vida? ¿Qué hubiera pasado con sus hermanos? Posiblemente no hubieran recibido una salvación sino la espada. Era necesario que José tuviera una mente completamente nueva, transformada para que él viera lo que realmente era la voluntad de Dios en ese caso. Dice, así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha constituido consejero del faraón. O sea, Dios, creo que en otras traducciones dice padre del faraón, que es una de las funciones paternales, aconsejar. Padre del faraón, señor de su casa y gobernador de todo el país de Egipto. Así que suban sin tardanza, ya él manda a llamar a su padre. Entonces, la asistencia manifestada en el cuidado personal de José, se ve que Dios lo acompañó en todo eso. Al final, José vuelve a reflexionar sobre el tema de la providencia en el capítulo 50, también cuando sus hermanos, a la muerte del padre, acuérdense que la figura paternal era una figura muy respetada. Incluso Esaú no se atrevió a vengarse de José en vida de su padre. ¿Sí recuerdan? Que él hace el juramento, apenas muera mi padre, lo mato y me quedo con la herencia, así sea por ese medio. Acá de pronto los hermanos de José también pensaron, José está esperando que nuestro padre muera y así no habrá ninguna mano que lo detenga, o por lo menos alguien con autoridad sobre él para que le diga, no hagas tal cosa. Cuando muere ya Israel, ahí sí los hermanos se acercan a José y miren lo que sucede. Versículo 16, por eso enviaron a José este mensaje, tu padre antes de morir nos mandó que te dijéramos, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado, perdónales el mal que te hicieron. Te rogamos pues que perdones nuestro crimen, ya que somos servidores del Dios de tu Padre. Miren lo que ellos eran conscientes y realmente había temor. ¿Qué pasará ahora que ya no está nuestro Padre? ¿Será que José va a tomar venganza? Y dice, José al oírlo se echó a llorar, entonces vinieron sus hermanos y se inclinaron delante de él como lo decía el sueño. Y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Imagínense eso. Pero José le respondió, no teman, ¿acaso piensan que yo ocupo el puesto de Dios? Y se refiere al tema de la venganza. ¿Creen ustedes que yo voy a tomar en mi propia mano la venganza? Recuerden lo que dice la Escritura, en mí es la venganza, yo pagaré.
José dice, yo no soy Dios, yo no voy a usar mi propia mano para vengarme. El Señor ha tratado con ustedes y tratará, pero yo no voy a hacer el papel de juez cuando el Señor a mí no me ha concedido eso. Es verdad que ustedes se portaron mal conmigo, pero Dios lo cambió para hacer el bien que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente, por tanto, no teman. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo los consoló llegándoles al corazón. Entonces ahí está el otro eje y un eje importante con el que vamos a terminar es la parte de la muerte de José, cómo se une con la promesa de Dios. José y su familia, y José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años y llegó a conocer a los bisnietos de Efraín. Además, cuando nacieron los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manasés, José los recibió sobre sus rodillas. Un día José dijo a sus hermanos, mi fin está cerca, pero Dios vendrá. Fíjense que ahora se une la promesa con lo que se va a desarrollar en el libro del Éxodo. Dice, Dios vendrá y los llevará de este país a la tierra que prometió, el eje de la promesa, a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, fíjense que José es el que se acuerda del pacto. José es el que se acuerda del cumplimiento de la promesa y José es el que tiene claro que la promesa incluía tanto la descendencia como la tierra. Pero ya José ve lo numeroso que es la descendencia en Egipto. Pero José sabe que el pueblo no debía quedarse en Egipto. Por eso pide a los hermanos, dice, y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, se llevarán de aquí mis huesos. Fíjense la petición de José, porque él sabía de la promesa de la tierra. Y él dice, él quería que sus huesos reposaran en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José murió a los 110 años, lo embalsamaron y lo depositaron en un sarcófago en Egipto. Después el texto del Éxodo es el que nos va a decir que efectivamente cuando el pueblo salió, se llevaron los huesos de José. Entonces miren todo el eje de la teología que hay. El eje del pacto, José lo ratifica al final de su vida diciendo, acuérdense del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Dios vendrá a cumplir eso. Cuando Dios lo haga, lleven mis huesos de aquí porque yo también quiero, por lo menos, que mis huesos estén en la tierra de la promesa. Entonces, miren todo lo que ve. Entonces, realmente el eje de José tiene muchos temas y podríamos ver muchos temas más, pero obviamente no tenemos tiempo para eso. Pero sí es importante que veamos, resaltemos esa parte, lo que es la verdadera sabiduría y el manejo del poder, el manejo de la tentación y todo lo que es el perdón, la reconciliación, la fraternidad y cómo este personaje de José es un tipo muy rico para descubrirlo en el Nuevo Testamento, para descubrir toda la simbología de José en el Nuevo Pacto. Entonces, vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor, Dios, y porque en algo, Padre Santo, hemos visto la maravilla de tu palabra, tu perfección, Señor, el anuncio profético y escatológico, cómo tú lo tipificas, Señor, desde el primer pacto, Padre. Y te pedimos que nos ayudes y nos sigas permitiendo contemplar toda esa riqueza del primer pacto para aprender cada día más la sabiduría que tú has dado a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.